Wow, 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 chimbiriwa, mi Cuba Allende. Mi Cuba Allende va paso a paso. Chimbiriwa, mi Cuba Allende. Mi Cuba Allende, lo pare mío. Chimbiriwa, mi Cuba Allende. Wow, 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 chimbiriwa, mi Cuba Allende. Yo van saluda a los Cuba Allende. Chimbiriwa, mi Cuba Allende. Los Cuba Allende, los ganga mía. Chimbiriwa, mi Cuba Allende. Wow, 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 chimbiriwa, mi Cuba Allende. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya llegado esta religión, ha sido enseñada siempre por los criollos cubanos. Por lo tanto, son los cubanos los que conocen en concreto cómo es esta religión y cómo trabaja, ya que muchos de los canguleros cubanos o criollos cubanos han nacido en un seno religioso. Esto nos da la oportunidad de poder alcanzar aquellos conocimientos que han estado vetados fuera de Cuba y sin embargo Oswaldo Sester, Tataí Tiraca, Batalla Mundo está dejando un legado para conocimiento de los viejos religiosos y para conocimiento también de las nuevas generaciones de ganguleros. Por lo tanto, enseñamos el trabajo, explicamos el trabajo y también damos a conocer cómo verdaderamente funciona esta religión en la intimidad de un Munanzo Congo, ya que todos estos rituales siempre se hacen a puertas cerradas. Para ser un religioso es importante ser hombre sobre todas las cosas. Ser buen hijo, buen padre, buen hermano. Respetar a tus padrinos. Respetar a tus padres. Y ayudar en los momentos de desgracia a los hermanos que han caído o están de un modo o de otro en problemas. Esta religión ayuda a que usted sea una buena persona y no como otras personas piensan que esta religión solo es para hacer daño. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza, de los espíritus, de las mataris, de las piedras, de los árboles, de las plantas. En sí es una religión que se concreta totalmente en los espíritus y en la naturaleza. Por lo tanto, hoy vamos a enseñar un trabajo para sucular el encombo, para limpiar el cuerpo de la persona en diferentes pasos que vamos a ver a través de estas diapositivas en las patipembas o signos de tiembla tierra, donde también juega un papel importante 7 rayos, juega un papel importante Guatariamba en el triángulo o en el círculo que representa a Mamá Chola, o en el círculo dividido en medio que representa a Lucero, donde vamos a poner el muñeco brujo en representación de la persona y a la vez vamos a coger un lutete con agua, puede ser agua de lluvia, agua de pozo, agua del grifo, puede ser agua de río y de esta manera vamos a utilizar este muñeco en representación de la persona para limpiar el encombo y sacar todo tipo de brujería utilizando un jolongo con todo lo que podemos ver aquí, como ojo de huella, un bolí, un diente de cuame de caballo, 21 centavos, un muñeco, 3 velas prendidas, un mocho de tabaco que fumó la persona, palo vencedor, un pedacito de yagua de la palma real, un pedazo de caicoma,
una vaina de pimienta de Guinea, sin esta salirse de la vaina o que esté suelta. Debemos utilizar la vaina entera sin que la pimienta salga, como esta que aparece aquí. Utilizaremos 3 velas que vamos a prender y una va a estar apagada. Y no vamos a poner en 4 velas la ofrenda que vamos a realizar el trabajo para así hacerle una limpieza. Si el muñeco va a estar pasándose en diferentes signos de la patipemba para que éste se fortifique y a la vez va a ser la representación de la persona donde lo estamos poniendo en agua, en este caso agua de lluvia, agua de río, y esto va a refrescar totalmente a la persona de las cosas calientes que han estado encima de él, como brujería o envidia o malos ojos, muchas veces malos pensamientos, y esto va a refrescar a la persona. Utilizamos también un cascarón de huevo donde vamos a poner el otro muñeco en representación para darle camino en el río, pero donde estén las aguas tranquilas para que flote. De esta manera, utilizando también ajonjolí en la limpieza, en un paño rojo de acuerdo a la deidad que dé el pecho por la persona al cual hacemos el trabajo. Esto es sencillo y claro de entender, no hay que meterse en mucho lío. Sin embargo, hay que hacer las cosas como son. El lutete, el agua, puede ser utilizado también para después hacer un baño de despojo o simplemente echar el lango, el agua, botarlo para la calle. Pero muchos anguleros de Tambatilanga utilizan esta agua de ceremonia que fue soplada a cascarilla y que tiene un manto de ensamble de Dios para así darle a la persona ese baño para después limpiarlo con un jolongo que vamos a hacer la limpieza en movimiento circular desde la cabeza a los pies. Y no solo eso, empezamos por la parte izquierda, que es la parte que primero tenemos que proteger, que es la parte del corazón de la persona que nosotros hacemos la limpieza. Toda limpieza debe empezar por la parte izquierda de la persona. ¿Por qué? Porque es la parte donde está el corazón, es la parte más débil que tiene la persona que vamos a hacer, a sucular su encombo, a hacerle la limpieza. Por lo tanto, estas presentaciones deben ser correctamente para así no tener ningún tropiezo ni transmitirle a la persona nada malo. La jícara o el lutete o el cascarón de huevo va a estar moviéndose alrededor de ese lutete grande, de esa jícara cimarrona, y vamos de esta manera a estar echando aguardiente, humo de tabaco, y vamos a estar pidiendo para que esta persona se libere de todas las cosas malas, sobre todo de estas personas que siempre están tropezando últimamente y que tienen los caminos cerrados y que no pueden obtener de un modo o de otro poder entrar por el camino o el sendero correcto para avanzar en su vida cotidiana. Muchas veces hemos enseñado muchos trabajos y hemos tratado de expandir los conocimientos de todo aquel religioso. Todos estos trabajos se hacen alante de la enganga. Se pinta el trazo de tiemblatierra y podemos así invocar directamente a Isasi o 7 rayos, que va a representar en este trabajo una parte importante al hacer
la ensara o el jolongo al cual vamos a limpiar a la persona. Como hemos dicho, va a utilizar caicoma, un pedacito de hueso, va a utilizar ajonjolí, un diente de cuame de caballo, 21 centavos, va a utilizar un muñeco o dos muñecos, va a utilizar un pedazo de palo vencedor o otro tipo de palo que sea necesario para la obra, va a utilizar la vaina de la pimienta guinea, esta sin estar suelta, porque entonces va a ser caliente. Así en vaina va a resultar de que va a limpiar a la persona y va a ir recogiendo todas las cosas malas, la pimienta. También utilizamos un ojo o semilla, ojo de buey, que va a representar a Sarabanda. De esta manera, hacemos este tipo de presentaciones donde juega un papel importante 7 rayos. Vamos a unir, ya que el pañuelo tiene 4 puntas, vamos primero a unir 2 puntas para después amarrar las otras 2 puntas. De la manera que lo vimos puesto en la anterior fotografía o foto o diapositiva. Los jolongos pueden ser de acorde a la deidad que cuida a la persona, en este caso 7 rayos. Y no obstante eso, en este caso, Mama Chola. De acuerdo al color, vamos a hacer el jolongo, que vamos a echar todas estas cosas que aparecen aquí, que ya las hemos mencionado. Vamos a hacer este trazo delante de la enganga para después, en movimiento circular, empezando desde la cabeza a los pies, la persona tiene que estar descalza y sin camisa, si es un hombre, y si es una mujer no tiene que estar sin la blusa, pero sí, si puede ser una blusa más corta, mejor. Y de esta manera, la invocación a estos seres va a ser directo y va a estar trabajando los inquisi de enganga que hemos llamado y que hemos hecho el trazo adelante de nuestros fundamentos para así jalar estas corrientes y limpiar a la persona de todas las cosas malas, sobre todo esa envidia que tienen a veces las personas arriba de otros por gusto, solo porque se ve bien o solo porque tiene un buen trabajo o solo por envidiosos que son las personas. Cuando ven que una persona es agradable o una persona que tiene una mejor vida, ya eso es lo suficiente para que muchos sean envidiosos. La envidia es sucia, como la mentira. Por eso decimos que una mentira corre más rápido que una verdad. La mentira va y viene y la verdad se demora más tiempo en llegar, pero llega, y cuando llega va a destruir a la mentira, pero mientras tanto la mentira corre muchas más veces rápida que la propia verdad. Cuando dicen tantas mentiras, ya cuando hablan, creen que lo que están diciendo es una verdad. ¿Por qué? Porque esa mentira ha recorrido para allá y para acá todo el tiempo y no ha habido ninguna persona que ha aclarado todos estos puntos religiosos al cual le enseñamos hoy para dejar un legado a las nuevas generaciones de ganguleros y a aquellos ganguleros que llevan años de rayado pero que no conocen sobre el tema. Al presentar un paño rojo, poniendo un muñeco sentado, un pedazo de tabaco, ajonjolí, un pedazo de caicoma, un pedazo de palo vencedor o el que necesite para la obra, una vela y 3 velas prendidas, ya que no podemos poner esta obra o este jolongo que vamos a hacer para despojarnos. No pueden tener 3 velas, 4 velas prendidas, tienen que tener solo 3 velas prendidas. Va a haber cruces en el paño o el pañuelo rojo, como aparece aquí.
por los 4 costados, sobre todo en la invocación de Ensambi, hemos soplado también al lango, al agua, cascarilla, pero la cascarilla de la cáscara del huevo, no esa cascarilla que venden por ahí, que es yeso. Siempre tenemos que hacer las cosas como son, porque todo religioso tiene que tener hecho cascarilla de la de verdad, de la cáscara del huevo. Este lele o este cascarón de huevo va a estar flotando como aparece en la obra. Esta obra puede ser llevada al río, pero también puede ser dejada alante del enganga, y el jolongo sí tiene que darse camino de acuerdo al camino que va a estar diciendo el espíritu, si puede ser para la manigua, o puede ser para un monte, o puede ser para la línea, o puede ser alante de una ceiba, alante de una palma, en un montecito. El jolongo sí va a estar expuesto a darle camino, porque es la limpieza de la persona y eso tiene que coger camino para así librar a la persona de esa envidia, de esos caminos cerrados, de esos malos pensamientos. Por eso amarramos 2 puntas primero y después 2 puntas más para hacerle jolongo, y de esa manera nos podemos dar cuenta las diferentes presentaciones que hacemos con un muñeco brujo, un muñeco de hojas de maíz. Estos muñecos son los muñecos más antiguos y que yo lo he explicado hasta cómo se hacen, para que no estén comprando muñecos que no son correctos cuando usted hace un trabajo de esta índole. No espere que el espíritu le va a decir nada. Cuando usted pregunte algo y su padrino le diga de que se lo va a decir su espíritu, que ya aprenderá con el tiempo, que ya se lo darán en sueño, todo eso es un cuento. Todo eso es para darle tiempo a que usted no le pregunte más, porque cuando usted le siga preguntando, él lo va a botar de la casa o del munanzo con. Los jolongos, como podemos ver aquí, como de 7 rayos, en un pañuelo o una tela roja, o el de mamá chola en amarillo, puede ser la parte importante para hacer la limpieza, porque todo esto debe tener o ponerse dentro del pañuelo rojo, amarillo, azul, el pañuelo que sea, el ángel de la guardia de la persona. Vamos a echar humo de tabaco, vamos a echar aguardiente. Muchas veces todas estas piezas van a estar empavonadas en manteca de corojo o manteca de cacao. Cuando ponemos este muñeco en representación de la persona en el lango, en el agua, estamos refrescando a la persona. Y después de muñeco vamos a pasarlo envuelto en el jolongo con todas estas cosas que mencionamos, con ojo de buey, ajonjolí, el diente de cuama, de caballo, 21 centavos, un muñeco, 3 velas prendidas, un mocho de tabaco que fumó la persona o que le echó al trabajo que estamos haciendo, palo vencedor, un pedacito de yagua, un pedazo de caicoma, de hueso, vaina de pimienta, sin esta estar separadas, sino dentro de la vaina, como esta que aparece aquí al lado del diente, del cuame, del caballo, este que aparece aquí. Y lo otro es caicoma, hueso. Así fundamentamos los jolongos que vamos también a limpiar, ya que existen otros tipos de jolongos. Pero eso es otro tema. Están los encutos sangabilongos, que son piezas religiosas que se le entrega a la persona y que ésta puede hacer ciertos trabajitos con ella, que son muy buenas. Después de un macuto se entregan los encutos sangabilongos para que la persona tenga desenvolvimiento y si quiere pasar al palo mayombe, pero que le dé
ese desenvolvimiento económico a la persona para que la persona pueda entrar perfectamente en lo que es la religión del Palo Mayombe, ya que estas religiones últimamente se han vuelto muy careras. Este signo, pintado delante de la enganga, el paño rojo con todas las cosas necesarias para pasar o pasarle a la persona desde la cabeza a los pies en movimiento circular, empezando por la parte izquierda. Hemos dicho que lo hacemos con la parte izquierda. ¿Por qué motivo? Porque es la parte del corazón, es la parte más débil que tiene la persona. Estas son cosas que se están enseñando para que todos los religiosos puedan saber por dónde tienen que limpiar a una persona. Si lo estás haciendo con hierbas aromáticas es lo mismo, tienes que empezar por la parte izquierda, no por la parte derecha. Así vamos entendiendo lo que es Palo Mayombe y hasta dónde nosotros tenemos la virtud de que nos puedan enseñar, o que el Tataí Tiraca Batalla Mundo nos pueda dar esta referencia para conocimiento de nosotros al poder hacer un trabajo, o simplemente nosotros poder sucular el encombo, limpiar nuestro cuerpo con todas estas cosas que aparecen aquí. La religión es complicada. Siempre hay un cuento diferente en la religión. Nosotros no solo enseñamos las diapositivas, sino explicamos el trabajo y enseñamos cómo podemos hacerlo. De esta manera, tenemos un entendimiento correcto, expandimos nuestros conocimientos y engrandecemos esta religión. No es que yo me quiera engrandecer ni nada de eso, eso a mí no me interesa. Yo quiero dejar un legado para que las personas puedan trabajar, para que las personas tengan una economía mejor y puedan, que de un modo o de otro, puedan desenvolverse en este campo tan difícil y que está vetado para todo por falta de conocimiento. Los encutos, sangabilongo, piezas que se entregan, son también buenas. Por eso siempre hemos dicho que mantenemos un orden religioso. No nos importa quién lo hace mal o quién lo hace bien. Nosotros explicamos estas formas primitivas que las he aprendido yo en 50 años y que ustedes lo están aprendiendo de un día para otro, y si yo no lo enseño de esta manera, nadie más se lo va a enseñar. Caminamos siempre por el sendero derecho. No brincamos linderos si no conocemos el camino que vamos a pasar. No podemos hacer un trabajo si no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué es lo que representa un trabajo? ¿Por qué utilizamos los muñecos brujos o los muñecos en Cangre y Mazango, que son los muñecos más antiguos en la religión del Palo Mayombe? ¿Cómo amarramos un jolongo? Que primero amarramos las dos puntas y después las otras dos puntas. Tenemos que echar humo de tabaco, aguardiente, y muchas de estas piezas, como hemos dicho, van empavonadas de manteca de corojo o manteca de cacao, y muchas veces hasta manteca de freír. El mundo religioso es complicado. Es complicado porque se mantienen en tabú los conocimientos, y no solo eso, porque las personas no conocen sobre esta religión. Yo he tenido la suerte de nacer en un seno religioso, he tenido la suerte de ser un buen religioso, y no me interesa quién lo hace bien o quién lo hace mal. Yo expongo los conocimientos adquiridos en 5 décadas de trabajo casi consecutivos, y de esta manera usted podrá escoger aquella página que usted lo está viendo, o ver esta página de lo que presenta el Tataí Tiraca Batalla Mundo. No cabe duda que esta religión
siempre va a ser un misterio para todas las personas. Ya sabemos que si te haces tata hoy, ya quieres tener ahijado la semana que viene y eso va a ser imposible. Que usted quiere robarle el dinero a la gente, eso sí lo puede hacer porque para eso usted está preparado para robar, pero no para enseñar a sus ahijados a que sepan y tengan un conocimiento correcto en base a todas estas ensaras o trabajos que hacemos. Como hemos dicho, podemos utilizar agua de lluvia, agua de río, agua de pozo, agua de grifo. No sé cómo lo dicen ustedes, yo le digo la pila, pero otra gente dice el grifo. Que todas las aguas son bendecidas. Por lo tanto, esta religión te va a llevar directamente a la fuente de poder que ejerce las patipembas, los signos que ejerce la propia naturaleza junto a matari o semillas o plantas o palos que utilizamos en los trabajos. Es por eso que siempre tenemos que conocer más sobre esta religión, porque nos va a dar esa gran oportunidad de poder adentrarnos en los caminos sabiendo lo que hacemos. Ya sabemos que si pasamos ese muñeco por encima de la persona, va a ser la representación de la persona al cual vamos a hacer la limpieza. Y que a la hora de botarlo lo vamos a darle camino, ese muñeco, porque limpiamos a la persona con él. No nos vamos a quedar con ese muñeco, y el muñeco que está en la cáscara del huevo, ese lo vamos a llevar al río donde está el agua calmada para que flote, y cuando se hunda, bueno, que coja el camino que sea todas las cosas malas que ha podido tener la persona. El cascarón de huevo puede echarle peonía, puede echarle polvo de venado para que corra, puede echarle ajonjolí y todas estas cosas que van a estar de un modo o de otro limpiando a la persona. Los 21 centavos que se dan es para pagar al espíritu por la labor que está haciendo, no solo al espíritu, sino al lucero, el cuyo, que es el que va a abrir los caminos en este trabajo. A pesar de que está en manto de tiemblatierra en esta patipemba, que va a poner en manto para la tranquilidad de la persona, esto también se puede quedar en el Munanzo Congo. Pero siempre tiene que tener agua y tiene que estar pendiente de que no se puede secar. Pero los mayumberos en Tambatilanga llevan el cascarón del huevo al río, botan esa agua, o esa agua la utilizan para despojar también a la persona o hacer un baño de despojo que va a ser muy bueno para poder librar a la persona de la envidia, de la brujería que le hagan, de aquellas personas que hablan por atrás de él, y va a estar virando todas las cosas malas en contra de las personas que están alrededor de él. De esta manera, la persona, su culo son combo, limpia su cuerpo y va a mantener así de nuevo su aura limpia y va a estar más fuerte, se va a enfermar menos y va a tener los caminos abiertos que con el día y con los días va a estar mucho mejor en la vida cotidiana de la persona. Siempre debemos conocer sobre esta religión, sobre las formas primitivas con que se trabaja y hasta dónde puede uno realizar o hacer un trabajo alante de nuestra enganga con los jolongos para estar suculando el encombo de la persona para después darle camino. Está hecho jolongo,
limpiamos a la persona desde la cabeza a los pies, empezando por la parte izquierda hasta el final de los pies, de arriba hacia abajo y después de abajo hacia arriba, para cogerle ese jolongo, preguntar dónde va a ir o dónde se va a echar camino. Esto es lo que tiene el jolongo adentro. Cuando lo abrimos, esto es lo que tiene. Y la cáscara de huevo va a estar flotando en un río que podemos ir donde el agua esté tranquila. A veces pensamos que hemos estado en la religión sin saber las cosas que en verdad podemos nosotros hacer. Es por eso que solo el Tataí Tiraca Batalla Mundo está dejando este legado para todos los religiosos. No solo los religiosos de aquí, de los Estados Unidos, sino de todo el mundo. No tenemos ninguna vanidad en enseñar nada. Si mucha gente supieran estas cosas, estuvieran con un alarde que no cabiera en sí mismo. Yo soy un hombre sencillo y enseño porque quiero que esta religión se mantenga auténtica como es. Un ensalamaleco para todos los tatas, tataíta, ya y enguello, y que Sambiampungo cutar en todos los días de agüe.